Muy buenas noches, mis amados, el Señor les bendiga. Bueno, nos disponemos al estudio de la palabra de Dios. Es acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La semana pasada tratamos el tema del primer viaje misionero, cómo el apóstol Pablo y Bernabé fueron encomendados para salir a predicar. Pasaron por la isla de Chipre y evangelizaron toda la provincia de Galacia, Iconio, Listra y Derbe. Cuando volvieron a la ciudad de partida, que fue Antioquía de Siria, fueron llamados por cristianos de la ciudad de Jerusalén, porque se presentó una discusión acerca de la circuncisión. Entonces fueron llamados de Antioquía de Siria, atravesaron por Samaria y fueron contando de lo que Dios había hecho durante su primer viaje misionero. Al llegar a la ciudad de Jerusalén, hubo el primer concilio después del primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Ahí se trató el tema acerca de la circuncisión. Salió ganando que los no judíos no necesitaban circuncidarse. Eso fue resultado de la reunión del concilio ahí en Jerusalén. Ellos se volvieron a Antioquía de Siria, la ciudad desde donde partían hacia los viajes misioneros. Unos días después, Pablo le propone a Bernabé salir a visitar nuevamente esos hermanos que visitaron durante su primer viaje misionero. Y Bernabé les propone que se lleven consigo a Juan Marcos. Cuando Bernabé propone eso, a Pablo no le gustó y tuvieron una tremenda discusión porque Juan Marcos en el primer viaje se había devuelto desde Perge de Panfilia y los había abandonado, los había dejado solos. Entonces tuvieron ahí una discusión, pero que no trascendió a mayores. Bernabé salió con su sobrino Juan Marcos hacia Chipre, donde estaban sus familiares, y Pablo sale con Silas hacia hacia la provincia de Galacia nuevamente para visitar a aquellos hermanos. El segundo viaje misionero se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Y me llama la atención el versículo 5 que dice de la siguiente manera: así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Cuando Pablo y Silas salen hacia la parte de Galacia, querían nuevamente, como les dije, visitar a los convertidos y reconfortarles. Se dirigen a Derbe y a Listra nuevamente, donde Pablo fue apedreado hasta la muerte. Llegaron a Listra y allí se les une Timoteo, el joven Timoteo. Posiblemente era huérfano de padre. Timoteo era un joven que lo habría criado su madre Eunice y su abuela Loida. Posiblemente se hizo cristiano durante la primera visita del apóstol Pablo, de su primer viaje misionero, se hizo cristiano. Pero como era hijo de padre gentil, no estaba circuncidado, y Pablo lo circuncidó para que lo acompañara en su segundo recorrido, que también se le unió Lucas. Entonces iban Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en su segundo viaje misionero. Pasaron de Listra, recorrieron Iconio, Antioquía de Pisidia, y Pablo quería evangelizar la parte de Asia Menor, pero el Espíritu Santo allí se lo impide. Y es por eso que fueron hacia Troas y probaron nuevamente evangelizar Asia Menor, pero el Espíritu Santo se le impidió y no permitió que Pablo pronunciara el mensaje de salvación, porque había decidido el Espíritu Santo de Dios que era para después, no cuando Pablo quería. Estando ahí en Troas, en el capítulo 16, en versículo 6, Pablo tiene de noche una visión de un varón macedonio, el cual en el sueño
Pablo lo ve y este varón macedonio le dice que venga, que atraviese, que lo necesita, que necesita de él, que necesita de su ayuda. Enseguida Pablo, cuando tiene esta visión, procura y sale hacia Macedonia. Así debemos ser siempre nosotros, dispuestos a escuchar el Espíritu Santo de Dios. No sabemos cómo le habló el Espíritu Santo, si fue a través de la lectura de la palabra, a través de profecía, no sé, pero siempre Pablo estaba dispuesto a escuchar al Espíritu Santo de Dios y a obedecerle. Por eso parte a Macedonia. Cuando llega a la región de Troas, vinieron directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, así como nos dice el versículo 11. Y de allí partieron hacia Filipos. En Filipos se encontraron a una mujer. Me llama la atención algo de Filipos, es que no habían 10 judíos ahí, porque en Filipos no tenía sinagoga. La sinagoga se conformaba cuando había más de 10 judíos. Entonces no había sinagoga, por eso Pablo no visitó la sinagoga en Filipos. Pablo conoce allí a una mujer llamada Lidia, que tiene un corazón sensible al mensaje de salvación y se impresiona acerca de lo que Pablo le predica y acepta el evangelio, recibe a Cristo como Salvador, se convierte al cristianismo y tanto así es cambiada esta mujer que le propone a Pablo quedarse en su casa. Pero en el camino, cuando Pablo se disponía a ir hacia la casa de Lidia, se encuentran con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 6, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, incluye Lucas, ahí en este versículo nos deja ver que Lucas estaba con Pablo porque ahí está el verbo nosotros. Y el que escribió Hechos fue Lucas. Entonces daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Trayendo esto hoy en día se podría sentir Pablo halagado porque la muchacha le está diciendo una gran verdad. Entonces Pablo diría: oh, yo soy el siervo de Dios, sí, tienes toda la razón. Pero no, Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, vio lo que estaba detrás de la muchacha y era un demonio que le estaba, un espíritu de adivinación. Y lleno del poder de Dios, le echó fuera ese espíritu de adivinación. Viendo los amos de la mujer que ya la muchacha no podía predecir el futuro, ya que esto los lucraba, les daba dinero a los amos, entonces tomaron a Pablo y lo azotaron y los encarcelaron. Encontramos ahí una contrariedad. Mire, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Nos hace acordar a Jesús cuando vino después del bautismo, fue guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto. ¿Para qué? Para que el diablo lo tentara. Acá Pablo es guiado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación, pero no todo es color de rosa. Lo azotan y lo meten a la cárcel. Pero todo es voluntad de Dios. No nos debemos quejarnos por los sufrimientos que padecemos a causa de Cristo. Vemos que allí en Filipo, Pablo y Silas son encarcelados. Después de haber sido azotados, tenían toda la espalda llena de sangre, de heridas que le causaron esos latigazos. Y estando en prisión, no podían ni moverse. Estaban con el cepo y estaban en el calabozo más profundo. O sea que era terrible la situación. Pero no les importó. En medio de la noche, ahí oraban y ahí clamaban a Dios y cantaban himnos y cantos espirituales y ocurrió un terremoto. Fue tan grande que las celdas se abrieron y el carcelero, quien estaba cuidando a esos presos, se iba a matar, se iba a suicidar porque él era responsable
de aquellos presos. Cuando este carcelero se iba a quitar la vida, Pablo dice, detente, aquí estamos todos. Y sucede un gran milagro. Pablo le explica el mensaje de la salvación y el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí donde el apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, después de ese, que fueron liberados de la cárcel, se propone ir a Tesalónica. En Tesalónica también el apóstol Pablo llega primero a la sinagoga a predicar a los judíos, porque Pablo acostumbraba, el capítulo 17, el versículo 2 dice de la siguiente manera, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Ese discutió con ellos era que le hablaba del mensaje de la salvación, exponiéndole el mensaje de salvación. Bueno, habló en Tesalónica y se convirtieron mucha gente. Dice que mujeres nobles, no muy pocas, o sea, eran gran número, pero cuando hay el crecimiento de la iglesia, cuando hay esa búsqueda, también se levanta el enemigo. Y hubo un alboroto ocasionado por los propios judíos y persiguieron a Pablo. Entonces los hermanos les tocó que Pablo siguiera hacia Berea. Pablo y Sila en Berea, como nos narra el capítulo 17 del verso 10 hasta el 15. Y me llama la atención aquí en Berea porque los hermanos también, Pablo predica el mensaje de salvación a los hermanos de Berea. Ellos creen en gran número también. Y lo que me gusta de ellos es que escudriñan, todos los días se reúnen para escudriñar la palabra de Dios, para verificar si lo que Pablo le está diciendo es verdad. O sea, no comen cuento, no tragan entero, sino que se reúnen a escudriñar la palabra del Señor. Pero también hubo celos. Estos judíos que alborotaron la gente en Tesalónica, al enterarse que en Berea también habían cristianos que se reunían y adoraban al Señor, llegaron hasta Berea para hacer un alboroto también ahí. Pero sale el apóstol Pablo, se va de ahí a Atenas. Sila se queda en Berea y Pablo se dirige hacia Atenas. Estando en Atenas, se pasea Pablo por el Areópago y ve una serie de carteles, una serie de imágenes de Dios de Júpiter, Dios Saturno, Dios Urano, Dios de toda clase. Y por si acaso le faltaba uno, estaba un cartel que decía al Dios no conocido. Pablo se queda mirando ese cartel, esa pared, ese aviso en la pared, y dice, bueno, a ese Dios no conocido del que ustedes escriben ahí, ese Dios es aquel del quien yo les vengo a predicar. Los atenienses, como les gustaba las cosas ocultas, las cosas que no les eran conocidas, les gustaban. Entonces rodearon a Pablo para que él les predicara. Pero al ver la palabrería de Pablo, como ellos no tenían el Espíritu Santo y no tenían la disposición para aceptar a Jesús como su Salvador, creyeron poquitos, solamente poquitos en Atenas. Bueno, en otra oportunidad seguimos hablando de este segundo viaje del apóstol Pablo porque es un poquito largo, pero nos deja muchas lecciones. Lo más importante que podemos rescatar de este estudio es que no importando las circunstancias, el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Jesús nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos esa gran misión. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no pensar de que porque seamos guiados por el Espíritu Santo todas las cosas van a ser color de rosa. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero ahí debemos estar nosotros firmes, constantes, creyendo que Dios empezó la buena obra y Dios la terminará, no importando lo que nos pase, no importando lo que pueda pasar con nuestra vida. Porque bienaventurados nos dice el Señor que
Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados aquellos los que padecen persecución por causa mía, dice Jesús. Entonces no debemos preocuparnos por las persecuciones. Tampoco podemos retar el Espíritu Santo de Dios. Él es soberano, Él hace como quiere y no podemos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Espíritu Santo. Es que Pablo quería evangelizar Asia Menor, pero el Espíritu Santo se lo impidió porque no era el momento de evangelizar Asia Menor, eso iba a ser más adelante. Era el momento de extender el reino de los cielos a otro continente. Partió de Asia a Europa. Fue la primera vez que Pablo atravesó Europa y comenzó a evangelizar, comenzó a hablar del reino de Dios. Mis amados, Dios les bendiga. Nos vemos hasta otra oportunidad.